Ahí está. Muy bien. Bueno, hoy hicimos una referencia a esta propiedad de ductilidad que, de una manera más explícita, el formato determinístico de la seguridad en puentes exige. Que el sistema estructural que adopte el proyectista permita que haya una considerable respuesta inelástica por parte del sistema estructural. Repito, el conjunto estructural, que a su vez está compuesto por elementos estructurales, y cada elemento estructural que lo analizábamos por secciones críticas, de diseño crítico. Entonces, partiendo de que las secciones tengan ductilidad, los elementos provean ductilidad y el ensamble del conjunto del sistema estructural la provea, el sistema estructural de un puente debe estar dimensionado y detallado, de manera de asegurar que ante estados límites de resistencia se produzcan deformaciones. Ya saben que los estados límites de resistencia son situaciones, de alguna manera virtuales. No son las reales que esperamos con las cargas de servicio, sino que son situaciones de colapso frente a las cuales nos ponemos en resguardo con esos coeficientes de mayoración. Pero bajo esas condiciones, esperar que el sistema estructural desarrolle deformaciones inelásticas, significativas y visibles. Cuando estoy hablando de el campo inelástico, estoy queriendo decir que si esta es la curva representativa, tensión-deformación de un material genérico, tenemos que permitir deformaciones que claramente nos permitan entrar en el rango inelástico, aunque la recuperación de las deformaciones ante la acción de un estado límite de resistencia o ante la consideración de eventos extremos sean irreversibles. Lo que pasa con un sismo debe permitir que la estructura permanezca en pie hasta permitir que salgan los ocupantes, y eventualmente bajo la acción de sismos muy importantes la estructura pueda ser recuperable o no, eventualmente. De eso hablamos en cuanto a que la estructura pueda incursionar en este rango, en este territorio. La represento con un material, ¿no? Pero en definitiva esto podría ser la demanda y la respuesta de un sistema estructural que salga del campo elástico y que pueda ingresar en el campo inelástico sin comprometer su integridad. Bueno, entonces vamos a ver los factores de modificación de cargas ND debido a ductilidad. El valor 1 es el valor aséptico, el que no produce ningún efecto, claro, no modifica nada. Y entonces es el que uno podrá utilizar si el diseño del puente respeta todas las exigencias del reglamento, de la serie C800. Pero si yo pude desarrollar elementos y conexiones para las cuales se han especificado medidas adicionales a las que pide el reglamento para mejorar la ductilidad, entonces estoy habilitado para adoptar un valor nunca inferior a 0.95, pero hasta un 5% puedo llegar a disminuir. Será 97, 98, y uno dice, pero esto tiene incidencia. Bueno, presumiblemente debe ser que sí. Debemos asumir que sí. Pero un puente con estas características debería poder ser despenalizado. Recuerden que este factor ND multiplica junto con NR y con NI al factor total de modificación de cargas. Y cuando haya elementos y conexiones no dúctiles, y que sea inevitable que haya conexiones con poca ductilidad, entonces sí viene una penalización. Además de los factores gamma I de mayoración, hay un factor que
incrementa la demanda, en este caso hasta más arriba de un 5%, no, perdón, más arriba de un 5%. Es decir, puede ser 1,10, puede ser 1,15, en virtud del grado de no de utilidad generado en el sistema estructural. Esto es el factor que vamos a aplicar en el formato determinístico para estados límites de resistencia. Pero para otros estados límite, directamente desaparece la influencia de ND porque lo vamos a considerar 1. La redundancia de un puente es la capacidad, esto hay varias definiciones que uno puede buscar en la red, y seguramente en los tutorials se puede encontrar información sobre esto. Capacidad del sistema estructural de un puente para soportar cargas del daño o de la falla de uno o más de sus miembros. Entonces, si un puente puede admitir que uno de sus miembros, uno de sus elementos falle, pero mantiene su estabilidad e integridad, se debe decir que tiene un grado de redundancia deseable. Pero si además de uno tiene más elementos que contribuyen a hacer más redundantes los caminos de cargas, de manera tal que una parte de la estructura permanezca, por ejemplo, en el campo elástico y perfectamente integrada con la que avanzó o incursionó en el campo inelástico, diremos entonces que ese sistema estructural tiene otros caminos de carga y una reserva de seguridad que garantiza la integridad del puente. Bueno, a menos que existan motivos justificados para evitar, se deben usar estructuras continuas. Y ya sabemos que las estructuras continuas son en general hiperestáticas. Y justamente un grado de hiperestaticidad que permite que cuando se alcanzan determinados valores de solicitaciones en algunas secciones críticas, se habilite la posibilidad de redistribución de solicitaciones, entonces estructuras continuas hiperestáticas son una parte de los elementos que contribuyen a la redundancia estructural. Pero si a esto le agregamos que además de estructuras continuas en una dirección, generemos estructuras con continuidad en las otras dos direcciones, y tridimensionalmente pudiéramos tener este tipo de situaciones, continuidad tridimensional, entonces es posible que la estructura disponga de múltiples recorridos de cargas. De esto se trata el concepto de redundancia estructural. De esto. Entonces, el coeficiente eta R también tiene los mismos valores que mencionábamos antes, pero un valor 1 que es indiferente, no produce ningún efecto para niveles convencionales de redundancia. En los elementos de fundación, el coeficiente de reducción de resistencia ya representa redundancia. Esto es muy específico, pero nosotros podemos sintetizar en que puentes clásicos que no habiliten a detectar, que cumplan primero las condiciones reglamentarias y en los que no detectemos ningún problema de riesgo de fragilidad, es decir, escasa de utilidad, escasa de formabilidad y escasas vías para que la estructura pueda administrar una reserva de seguridad disponible, aunque falle una parte, una sección, un elemento estructural, esos elementos quedarán como inermes y con el coeficiente 1 no se afectará el valor de la demanda, de las solicitaciones requeridas. Si en cambio hay niveles excepcionales de redundancia, además de la continuidad en vigas, además del proceso de hiperestaticidad, y el uso en este caso habla de secciones transversales torsionalmente cerradas. Entonces, cuando hablamos ahora de redundancia estructural, se me ocurre que pensemos, y me voy a valer, si es que puedo,
de un pequeño dibujito que simule un tramo de tablero de un puente isostático. Y supongamos que estas son las 4 vigas que soportan, vamos a poner una más, las vigas que soportan el tablero. Cuando se construyen además las vigas transversales que mencionábamos en la clase anterior, en general, unas veces en los tercios de la luz, a veces hay en el tercio, hay otras, o si no en los extremos y en el centro, lo que estamos haciendo es que cuando una trocha o carril del puente esté cargada, esto pretenden ser cargas, entonces la deformabilidad y el eventual fallo de un elemento estructural, o por ejemplo la vereda volada, la zona de veredas volada, o eventualmente las barandas del puente, que intento dibujar así acá. Entonces, que el fallo de un elemento estructural habilite como para que los recorridos de las cargas restantes le den una reserva de seguridad de magnitudes considerables, y entonces, cuando dispuse de esos elementos, yo puedo decir que hay múltiples caminos de carga, y esas vigas que yo puse, que si no estaban, hubieran permitido que esto se deformara en forma muy independiente del resto del tablero, cuando solamente he conseguido a través de un emparrillado de este tramo del tablero que haya una colaboración redundante, entonces puedo considerar que el factor de modificación que provee redundancia estructural sea un poquito menor que la unidad. Y naturalmente, cuando esto no sucede, tendré valores mayores que 1,05. Ahora, ¿por qué habla de secciones transversales torsionalmente cerradas? Bueno, porque aquí estamos hablando de las secciones de los puentes que tengan este formato, ¿no? Que tengan esta sección. Disculpa porque, bueno, el canino comenzó a producir efectos. En las secciones cerradas, y donde nosotros tenemos la carga de una trocha y la carga de otra trocha, entonces el descenso de una que esté sobrecargada, de alguna manera, hace que esto gire en conjunto de una manera muy superior y trabajando y redistribuyendo las solicitaciones que si solamente tuviese que estar trabajando una viga longitudinal cargada en una sección diferente, que es una sección con tablero y vigas longitudinales. Estas dos son secciones transversales, y esto es lo que quise comentar respecto de los conceptos de redundancia, y de alguna manera interpretar la función que cumplen estos coeficientes modificadores de cargas debidos a redundancia estructural. Parecería ser que en los puentes que nosotros estamos teniendo en mente, los puentes de la red vial convencionales, puentes de 20, 30 metros, alcantarillas viales, todas están afectadas seguramente por un coeficiente 1. Cuando hablamos, hay que pensar que este reglamento 801 está pensado para grandes puentes, de grandes luces, incluso para regir la naturaleza de un puente de 3.000 metros de longitud, por ejemplo, como el Chaco Corrientes, Posadas Encarnación. Y entonces ahí cobran relevancia estos conceptos que se incorporan como de redundancia y ductilidad. Para todos los estados límites, acá estamos queriendo decirle que otros que no sean los de resistencia, el factor de nuevo es 1, entonces es indiferente, no produce efectos. Leamos esto un poquitito. El concepto de redundancia de una estructura está relacionado con el hecho de distribuir apropiadamente las cargas a que está sujeta, de manera que su resistencia no dependa totalmente de unos pocos elementos, los que al fallar pueden causar el colapso de toda la construcción. Y es un factor que mide la capacidad de la estructura de incursionar, como decíamos antes, en la etapa inelástica, no lineal,
y que a su vez permite redistribuir las cargas de los elementos que están mucho más solicitados o demandados que los que tienen menor exigencia. Y entonces también al concepto de redundancia estructural le aparece el de grado de redundancia, número de ligaduras, y acá las ligaduras tienen un concepto similar al de los vínculos en exceso que le ponemos a las estructuras hiperestáticas y que establecen más condiciones de vínculo que los justos para convertirla en una estructura determinada, estáticamente determinada. Bueno, hay un número de ligaduras que sobrepasa el necesario para mantener la estabilidad de una estructura en condiciones isostáticas. En cuanto a la importancia operativa, que es el tercer factor, el NI mayúscula, para diferenciarlo, perdón, eta I mayúscula. Bueno, la importancia operativa ya no es un concepto físico como el que refiere a la ductilidad o a la redundancia estructural, sino que es un problema de importancia de la estructura en el contexto del sistema vial al que se inserta, la carretera en su conjunto. La importancia operativa está determinada en realidad por los organismos responsables de la red vial o de transportes, las direcciones nacionales provinciales de vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad, Secretaría de Transportes, son los organismos que pueden establecer alguna clasificación o calificación de las vías de circulación, las carreteras, la red vial y las correspondientes obras de arte, los puentes. Entonces, los puentes típicos tendrán un eta I igual a 1. Los puentes de poca importancia relativa podrán llevar un factor eta I de 0,95, es decir, un poco menos que la unidad, porque total no son tan operativamente importantes. Pero puentes críticos o también puentes esenciales tendrán que estar penalizados con un factor de amplificación por importancia operativa. Y destaque esto. Por ejemplo, un puente será crítico o esencial, la última categoría, esta categoría, si requiere que permanezca abierto a todo tipo de tránsito después que fuera inspeccionado tras una catástrofe o un evento extraordinario, después de un evento de diseño, y que permita ser utilizado por vehículos de emergencia y de seguridad, de defensa, vehículos bomberos, ambulancias, policía, fuerza de seguridad, personal militar, economía, etc., ¿no? Entonces, esto es como para comparar lo que pasa con la acción del viento, que también va a tener estructuras de importancia operativa diferente. La acción del viento sobre un galpón, un establo, un galpón para guardar tabaco, no tendrá nunca la misma importancia operativa que un edificio de viviendas, y un edificio residencial no tendrá nunca la de un edificio hospitalario. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con importancia operativa de los puentes, de las estructuras. Bueno, ductilidad y redundancia son aspectos físicos del diseño del puente o de la capacidad del puente, e importancia operativa es la condición que le asignamos para que nunca o quede o no fuera de servicio después de acontecer un evento significativo. Bueno, y los factores de importancia operativa ya los hemos dicho, estaban acá, de alguna manera están contados acá, pero en el esquema que habíamos mostrado parecido de antes, para puentes críticos esenciales, mayor o igual que 1,05. Bien. Bueno, acá los dejo a ustedes para que revisen estas diapositivas. No están diciendo cosas diferentes a las que hemos estado conversando. Creo que, hablando de redundancia estructural, es tal vez un poquito redundante, pero que obre
para las cosas que ya hemos comentado, como una expresión escrita de un material de lectura que ustedes pueden tener a través del correspondiente PDF. Bueno. Acá hay un comentario al final que también me parecía interesante efectuar o resaltar. Casi todos los puentes cuya sección transversal está constituida por múltiples vigas, vigas longitudinales, y resalté ahí lo que hemos llamado la semana pasada puentes viga, existe, si también tienen viguetas transversales, como siempre las tienen, existe una importante capacidad de reserva elástica más allá de que se haya superado el nivel de carga en alguno de los elementos que componen ese emparrillado que se ha configurado en el tablero. Bien. Bueno, y entonces un concepto que también es interesante de resaltar es que bajo estados límites de resistencia, ELU por resistencia, uno puede aceptar que se presenten grandes deformaciones por encima de las admisibles y también daño estructural. Pero se prevé que bajo esos estados límites, y para eso están calibrados los factores de mayoración y de disminución de cargas, que se mantenga la integridad global de la estructura. Bien. Lo que sigue es una presentación siguiendo los contenidos del capítulo 3 del reglamento SIRSOC 801, donde aparecen no uno, sino 4 o 5 estados límite de resistencia que, según la importancia operativa que tenga el puente, seguramente serán exigidos de cumplimentar. Un estado límite de resistencia 1 combina las cargas básicas por uso vehicular normal. ¿Qué es uso vehicular normal? Bueno, empecemos por entender que por el puente no pasen vehículos no tipificados, no estandarizados como vehículos típicos de circulación por las carreteras nacionales. Entonces, una condición vehicular inusual sería la necesidad de transportar cargas especiales por carreteras y pasar por puentes, naturalmente, por ejemplo, para transportar equipamiento para centrales nucleares. Entonces, equipamiento para reactores, grandes turbinas para centrales hidroeléctricas, en general van a producir condiciones de tránsito vehicular inusual, ajeno al vehicular normal, así definido en este estado límite de resistencia 1, pero sin viento. Entonces, en este estado no se considera la acción del viento. Es de suponer que es una acción exigente, porque desde el punto de vista de las sobrecargas gravitatorias producidas por el tránsito vehicular, estarán probablemente las máximas tipificadas por el tipo de vehículo de diseño estructural. Pero sin viento, es decir, sin acciones horizontales, transversales al eje longitudinal, actuando en forma transversal al eje longitudinal del puente. Aparece un estado límite de resistencia 2, donde ahora lo mismo anterior, pero ahora ve una verificación de estado límite de resistencia para vehículos de diseño especiales, sin viento, ¿no? Esto en general, una aclaración, especificados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación, cuando se trata de obra pública, en general serían las direcciones de vialidad, en general. Pero después el reglamento habla del propietario, porque yo como particular, dentro de un predio privado, puedo querer ejecutar una obra entre privados y el propietario, o por ejemplo un concesionario
de un determinado servicio decide ejecutar, es un particular obviamente, es el propietario de una obra y decide ejecutar una obra de puente. Bueno, entonces este es el alternativo en el caso de la obra pública de la denominada autoridad de aplicación. Bueno, hay un estado límite de resistencia 3 que combina las cargas correspondientes al puesto, pero ahora expuesto a velocidades de viento superiores a 25 metros por segundo y sin sobrecarga. Es decir, que ustedes tengan a un puente sin el efecto favorable, estabilizante, que produce un puente gravitatoriamente cargado frente a acciones que tratan de inestabilizarlo, como las acciones horizontales producidas por el viento. Entonces sabemos que si lo descargo de la sobrecarga, si no las contemplo, el problema de la estabilidad, el estado límite resistente de pérdida de estabilidad, se ve más comprometido. Resistencia 4. Entonces, es un caso donde se aplicaría, entendemos, interpretamos a puentes de grandes luces y de grandes extensiones. Por ejemplo, viaductos costeros sobre un litoral marítimo que evoluciona a lo largo de varios kilómetros. Eso ocurre en algunas naciones bastante desarrolladas, avanzadas, en que para acortar tiempos y distancias, los litorales marítimos se utilizan como vía de circulación, ¿no? Y entonces hay gran desarrollo de obras, entonces los tramos de los puentes tienen que ser muy fuertes, el cruce por valles y quebradas muy profundos también conduce a que los pesos, las cargas permanentes de las estructuras sean considerablemente más importantes que la sobrecarga propiamente dicha. Entonces, son casos de combinaciones de cargas correspondientes a relaciones muy elevadas entre los efectos provocados por las cargas permanentes y los provocados por las sobrecargas de servicio. Bueno, y el caso de resistencia 5 es evaluar qué pasa cuando combino sobrecarga con vehículos normales y velocidad del viento de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo hay que multiplicar por 3,6 y lo convertimos en kilómetro por hora. Entonces, esto más o menos debe ser 100 kilómetros por hora. Entonces, una acción del viento de 25 metros por segundo podrán ser 90 a 100 kilómetros por hora. 5 estados límites de resistencia. Dijimos que hay estados límites por eventos extremos, entre los cuales consideramos sismos, carga de hielo, en realidad debe entenderse carga móvil de hielo, flotando en los cursos de agua e impactando sobre pilas o estribos. Colisiones de vehículos en puentes carreteros, la vía inferior, por ejemplo una autopista, a gran velocidad, a 100, 120 kilómetros por hora de velocidad directriz, el impacto de un vehículo en una pila, poniendo en riesgo la seguridad del puente para la vía superior. Y el caso de sobre vías fluviales, embarcaciones. Todos estos eventos extremos, como hoy anticipábamos, diseñados para periodos de recurrencia mayores, en general, que el periodo de diseño del puente. Y ustedes saben que cuando, en términos de probabilidades, cuando se incrementa el periodo de retorno o los periodos de recurrencia, en general, la magnitud del evento crece. Caudales, precipitaciones, en fin, las variables aleatorias que estén en estudio. Inundaciones, etc. Entonces acá se habla de inundación excepcional, entonces con algún número de años de periodo de retorno importante. O los sismos también se caracterizan por ser sismos de características ordinarias, o sismos moderadamente destructivos, sismos muy destructivos, sismos frecuentes, ¿no?
esos movimientos telúricos a los que la gente de la zona cordillerana están muy acostumbrados a sentir, a experimentar, y que en general no producen efectos estructurales, ¿no? Bueno, los sismos excepcionales o muy destructivos, o las colisiones por embarcación, vehículo o flujo de hielo, ¿no? Y posiblemente para vías navegables, donde existe el riesgo de estas colisiones por embarcaciones, peor en condiciones de pilas o estribos socavados. Bien. Después aparecen, vamos a hacerlo un poquitito más rápido a esto, estados límite por eventos extremos. Entonces, uno exclusivo es para el sismo, y entonces aparece un factor de amplificación de carga de sismo correspondiente al evento extremo 1, que el factor para la sobrecarga se anula porque, bueno, uno puede considerar para la combinación de carga de evento extremo que no influya la acción de la sobrecarga que está actuando sobre el puente. Bueno, el otro caso 2 de evento extremo, que se combinen con coeficientes de simultaneidad, de amplificación de cargas, pero ahora considerando efectos de simultaneidad, carga de hielo o carga de colisión de embarcaciones, o crecidas incluidas, ¿no? Eventualmente. Bueno, estados límites de servicio. Los estados límites de servicio en realidad son aquellos que bajo cargas normales, bajo las cargas consideradas normales del servicio, dicho de otra manera, no mayoradas, o con factores de mayoración iguales en general, indiferentes, iguales a 1, no se superen valores límites o de tensiones en el material o de deformaciones en el elemento estructural o de fisuración también en los elementos estructurales. Entonces, respecto para los ELS, había valores admisibles de tensiones, de deformaciones y de abertura de fisuras. Bien. Ingeniero, quedan 4 minutos. Muchas gracias. Muy bien. En esos estados límites de servicio, esos valores, por ejemplo, de que L sobre 300, la longitud sobre 300, sobre 500, sobre 800, sobre 480, para dar valores de flechas, por ejemplo, son valores que han sido obtenidos por la experiencia. Entonces, los valores límites en general están provistos en los reglamentos por la sugerencia de las comisiones de estudio, de los comités de estudio, que cada uno de estos reglamentos tienen como soporte, y son los que se ocupan de recabar información empírica, experimental, en todo el mundo en general, para poder poner al servicio de los decisores de las disposiciones, especificaciones reglamentarias finales. Hay un estado límite de servicio 1, operación normal del puente con viento de 25 metros por segundo. Hay un estado de servicio 2, solo para puentes de acero. Servicio 3, que solamente se termina refiriendo a vigas construidas por dovelas de hormigón. Las dovelas de hormigón son unos elementos que simulan, en una estructura de una pila, con un puente cuya estructura comienza a ejecutarse a partir del puente. Las dovelas son elementos prefabricados que se van insertando progresivamente una a cada lado de esta estructura para ir manteniendo la estabilidad, pero se les va dando continuidad en general por pretensado longitudinal. Se las van apretando, como el efecto de los famosos libros que sacamos de la biblioteca, y todos apretaditos, con las manos, los apretamos como dovelas,
mediante pretensado para mantener la integridad y que esto funcione como una viga bajo la acción de peso propio. Bueno, estas son las vigas construidas por dovelas de hormigón, ¿no? No necesariamente construidas acá sobre el puente, pero se puede construir una viga prefabricada, o esto no, una viga prefabricada en una playa de prefabricación. Supongamos que la viga pueda tener 4 o 5 metros de altura, 4 metros de altura, y está toda construida por dovelas que se montan y después, mediante pretensado, postezado, se las vinculan completamente. Y después, este elemento debidamente izado es llevado, eso representa una percha para elevación de ese elemento prefabricado y llevado a ser depositado sobre las pilas de un puente. Este estado de servicio 3 habla de las vigas construidas por dovelas de hormigón. Bueno, cerramos en este punto, chicos, y volvemos a ingresar. Estamos saliendo.